Bienvenidos todos a un nuevo miércoles, Agenda Emol TV, como siempre, revisando perfiles, conociendo gente muy entretenida con trayectorias interesantes. Hoy, no, por supuesto que no es la excepción. Y les quiero presentar desde ya a nuestra invitada. Hoy estamos junto a Alicia Fenier. Ella es escritora y periodista chilena. Vamos a estar conociendo parte de su trayectoria también, sus últimos libros. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme, por darle espacio a los autores chilenos, a los libros. Siempre muy preocupado de esos temas. Así que Siempre agradezco. estamos justamente preocupados de estos temas porque además quienes nos acompañan van descubriendo nuevos autores, nuevas tendencias en estos tiempos que se necesita ir despejando la mente de tantas cosas malas y tanta pandemia. Así Cuéntenos, es. usted es periodista, inicialmente reportera, ¿cómo fue esa experiencia inicial y cómo fue mutando también hasta terminar ya consolidada como una escritora? Mira, uno como periodista en muchos casos elige esta carrera porque le gusta escribir. O sea, hay ahí una alianza entre la literatura y el periodismo, aunque son mundos muy distintos, ¿ah? Y yo entré a estudiar periodismo pensando que iba a escribir, la verdad es que no es así. De hecho, el profesor nos dijo el primer día de clase, quien entró aquí porque le gustaba escribir se equivocó. El periodismo tiene que ver con la calle, con la realidad, y justamente la literatura con lo contrario, con la fantasía. Por eso Isabel Allende decía que era tan buena escritora y tan mala periodista, porque más bien inventaba sus crónicas en sus entrevistas. Eh, Así que, bueno, está esa carga, esa ganas de escribir, que yo la, digamos, vertí en el periodismo. Y cuando esto se acabó, porque el periodismo para las mujeres en general, que estábamos en la calle, que éramos reporteras o realizadoras, el periodismo tiene una fecha de vencimiento, llega un minuto en que ya pasa a ser, comillas, viejas para el sistema. Ya no puede estar en la calle, el periodismo requiere de gente muy joven que esté conectada con las corrientes, con lo que está pasando en el mundo. De ahí yo me retiré y porque estaba esta necesidad mía de escribir, empecé con la fantasía, que me encantó, porque ahí yo podía acomodar la realidad a mi gusto. No tenía que, no sé, buscar la cuña precisa, que a veces no era lo que me gustaba, lo habría hecho de otra manera, sino que le inventaba yo la cuña, ¿entiendes tú? En mis cuentos. Y empecé a escribir y me encantó. Creo que soy realmente una escritora y no una periodista. Bueno, Me- pero de tantos años de reporteo, pero también en partes creativas, creando programas que dejaron sus huellas también, Canal Nacional, esa experiencia de alguna u otra manera también me imagino que fue contribuyendo a lo que venía después. por supuesto, porque el periodismo también ha ido mutando y se ha ido volviendo un texto literario. O sea, para que la gente te lea, tienes que escribir bien. No estoy hablando de la nota de prensa, estoy hablando de crónicas, de reportajes, cosas. Tienes que hacer un trabajo literario también, en el sentido de buscar la palabra, ser atractiva en términos de lenguaje. Y eso fue lo que me enseñó la televisión. Muy agradecida en mi trabajo en televisión porque además viajé mucho. Y ahí aprendí de alguna manera a escribir en términos más no tan periodísticos, sino que más bien literarios. ¿Ah? Y para allá va el periodismo yo creo que va aprendiendo un poco estas técnicas para ser más atractivo. Y así que nos sirvió mucho mi experiencia de periodista, pero en programas de reportajes, no en prensa. En prensa es la realidad la que se impone. Y ahí hay un formato al cual tú tienes que regirte y acomodarte, digamos, para contar lo que está pasando. Y además es como un tren en el que uno se sube y va avanzando, avanzando y uno tiene que ir tomando lo que va ocurriendo y uno no puede parar a reflexionar mucho, quizá, estoy dando de prensa la más inmediata, por supuesto, para crear otras cosas. Claro, el periodismo de crónica y de reportaje te permite una reflexión, te permite dejar ahí sembrada alguna idea. Y eso es lo bonito que tuvo mi trabajo en el Mirador, que fue una experiencia maravillosa, con gente maravillosa, como Patricio Bañado, Nivaldo Mochati, Francisco Muat, que éramos todos además medio literatos. Y bueno, cuando salí de ahí, ya me quedé solamente con mi computador y dije, bueno, ahora habrá que lanzarse a hacer fantasía.
a escribir no de la realidad, sino que de la fantasía, y ha sido mucho más fácil, mucho más entretenido, mucho más. ¿Y cómo fluyó eso? Porque fue planificado, decir, bueno, voy a escribir un libro, o fueron distintos escritos que después fueron dando paso a la idea de decir, bueno, quizá por ahí está el camino, o estaba más planificado. Es que yo quedé un poquito en el aire, porque salí muy joven, salí de 40 años de la televisión, con una energía que no sabía cómo canalizar, sin la Para idea muchos de la ser mejor libre. edad por lejos. Claro, por supuesto, muy buena edad, quizás la mejor. Entre los 40 y los 50 uno lo pasa bien, porque se libera de tantas cosas, y los hijos ya están grandes y te dejan más tranquila. El tema es que ahí iba con esta carga, como decía mi madre, donde va el buey tiene que arar, porque vas con tu herramienta puesta, y en algún minuto, sin pensar nunca que llegaría a ser escritora, para mí esto fue una sorpresa. Me sorprende a mí misma, la verdad, porque uno mira a los escritores como con cierta admiración. Y fui escribiendo cosas, crónicas, tonteras que se me ocurrían, relatos de viajes, por ejemplo, hasta que de repente me topé con una de estas cosas escritas así en cualquier minuto, y la leí y dije, fíjate que no está tan mal esta cuestión, y Y la estas cosas que convertí en un escribía cuento. inicialmente, ¿la escribía para que las leyera quién? Para que quedaran ahí como un registro para mis hijos, ponte tú. De repente las mandaba a alguna página, algún lugar donde las podían leer, eh, pero más bien eran para mí. Mira, dicen que para un escritor escribir es un asunto personal. O sea, si estuvieras solo en una isla, ¿escribirías? O sea, si nadie te leyera, ¿escribirías? Yo creo que sí. Escribirías para entretenerte, para dejar una constancia, para estar conectada contigo misma, para no perder el lenguaje, qué sé yo. Escribirías igual. Entonces, finalmente, no me lo saco. Sí. Tenía un Ahí pequeño sí, reflejo en los anteojos, ya, se mucho produce mejor. un brillo. Entonces, yo escribía para mí, en el fondo, para reflexionar conmigo misma de cosas que están en mi cabeza. Y la verdad es que yo creo que así ocurre con los escritores. El lector es una consecuencia maravillosa, porque ahí se completa el proceso, por supuesto. Pero escribir en sí mismo es un trabajo personal, como artesanal, como de ir buscando la palabra, de ir expresándote, de ir entendiendo cosas. Es bastante Probablemente difícil. uno es la persona más crítica del trabajo que se hace, y lo más probable es que cuando leía muchas cosas o las encontraba o que estaban mal, o que no eran perfectas, o que eran, están insuficientes, mucho más crítico de lo que pueden ver los demás. ¿Pasa eso? Por supuesto, o sea, el libro está publicado, impreso, vendido y todo, y tú sigues encontrando noticias, y en la siguiente edición las corriges, y hasta que paras, hasta que dices, ya no leo más esto, porque sabes que los libros no son tan malos. Y, y así va aprendiendo uno. O sea, lo que yo escribí cuando empecé no tiene nada que ver con lo que estoy escribiendo ahora. Hasta un poquito me avergüenza, porque uno va aprendiendo y siempre está la autocrítica. Entonces, como consejo a los escritores, hay que parar. En un minuto hay que parar y decir, está bien, está correcto más bien. Ya no hay que darle más vueltas porque las vueltas son eternas. También hay otro, el editor, que también te reafirma en esa idea y te dice, sí, ya lo trabajamos bastante y ese es el momento de publicar. Pero la revisión es infinita. Es de los momentos más difíciles. Nunca habíamos pensado quizá en eso. Hemos conversado con otros escritores y nos habíamos parado en ese momento en el que se supone está listo, revisado por el editor. No sé si le pide la opinión a alguna persona cercana o alguna amistad o familiar. Una vez que se le dice ya, ¿cuándo está listo? Para decir, ok, imprímase. Es una sensación interna, es una sensación interna. Nunca son perfectos los libros. De hecho, Rivera de Tellier dice que él ha encontrado pero millones de pifias a la reina Isabel bailaba ranchera, cantaba ranchera. Pero que si no hubiera tenido esas pifias, a lo mejor no habría ganado el premio que se ganó, ni sería lo que fue. ¿Entiendes? Entonces, él que habría corregido eso. La verdad es que si hubiera corregido, quizás no habría sido lo que es. Entonces, hay que también llegar a aceptar, bueno, que lo mejor que tú puedes dar.
finalmente es eso, lo mejor que tú puedes dar. Es un trabajo de artesanía, escribir es una artesanía, como ir puliendo, tallando una madera. Llega un minuto en que ya no tienes nada más que sacarle ni ponerle, y dices, podría haber sido mejor, sí, bueno, pero bueno, esto es. Y ahí lo entrega, y se convierte en una especie de hijo que adquiere vida propia, eso es muy bonito, y que te da muchas satisfacciones, bueno, también puede no dárselas, pero la mayoría de las veces los libros traen satisfacción. Volvamos a un punto atrás, cuando comienzas a escribir y de repente al mirar estos textos ya empieza a tener un sentimiento de que esto podría trascender, ser algo más. ¿Cómo fue ese proceso al primer libro? Que me imagino que es el que, bueno, nunca se olvida ninguno quizá, pero el primero debe marcar de una forma especial. Esto fue tan impensado, porque nosotros tenemos, como te decía, esa especie de admiración por los grandes autores. Entonces, asemejarse a García Márquez o cualquiera de ellos, a Camus, por ejemplo, tú dices, son como diosecillos, yo jamás podría llegar a eso. Entonces, nunca esperas que te vaya bien. Y yo tuve la suerte de que gané premios y distinciones muy importantes en Chile. Entonces, en algún minuto de la vida, dije, ¿sabes qué? En realidad, soy escritora. Cuesta uno creérsela, pero como había tenido reconocimientos como muy importantes de cuentos, de libros, de hecho este libro ganó el premio del Consejo, el libro El amor de clones, una novela que se lee hasta en liceos, ¿eh? Amor de clones, ahí se ve. Perdón, que Y, tuvimos un pequeño problema en la conexión, un segundo, si pudiera contarnos de nuevo la última frase. no perdí la... yo te tengo en contacto. Te digo que de repente empezaron a aparecer estos premios, voy a abrir un poco la puerta, no mejora la conexión, y yo empecé a ganar premios y ahí dije, sí, en realidad me puedo considerar escritora. Como te decía, este libro ganó un premio súper importante, el Consejo del Libro, que ahora es el Ministerio de la Cultura. Y ahí yo ya creo que pasé a otra etapa y ya creo que me consolidé de alguna manera y me fui creyendo el cuento y empecé a mirar la literatura de otra manera, la escritura de otra manera, con más profesionalismo, con más seriedad. Y eso ocurre porque la gente te va reconociendo, bueno, están esos premios que son muy importantes. Yo agradezco que en Chile haya aporte a la cultura, haya reconocimiento, porque eso va validando tu trabajo, le va dando sentido también. Ha sido bueno. ¿Cómo fue la recepción de la crítica una vez que se dice, ya hablamos de ese proceso, ok, se imprime, esperar a ver que alguien lo lea y haga los comentarios? ¿Cómo es esa incertidumbre también, esas mariposas? No sé, me imagino que al esperar cuál va a ser la reacción de las críticas. Esperé, bueno, yo esperé que lo leyeran. La verdad es que lo leyeron inicialmente mis libros, mis amigos, mi familia, pero ocurrió que mi primer libro fue seguido por la Municipalidad de Santiago, que es un premio muy grande, que han ganado los grandes autores chilenos, menos la Gabriela Mistral. Ahí todos sabemos que hay un tele. Y ahí se empezó a leer ya en colegios, se empezó a mover en otras esferas, y eso fue muy también alentador, y salieron críticas en el Mercurio, dos críticas en el Mercurio que también me fueron validando y ampliaron un poco la gama de lectores. Es muy válido, muy importante el apoyo de los medios, el apoyo de la crítica. Es muy importante porque finalmente eso es lo que va orientando tu trabajo. En esta primera crítica que yo recibí del señor Promis, se decía que yo era distópica. Pues bien, yo no sabía lo que era la distópica, créeme, no sabía. Así que fue un diccionario, busqué la palabra. Y bueno, se decía también que yo seguía los pasos de Aldous Huxley, de Orwell. Los leí. Los leí porque no los conocía. O De sea, para repente, entender cuál era el comentario, si es que era bueno o malo, o a qué estaban apuntando en el fondo. claro. Y fíjate que también fue muy bueno porque me quedé en ese ámbito, en la distopía,
puesto que yo era una auténtica distópica, porque había partido estudiando esto sin siquiera saber que existía. Profundicé en esa distopía, que es la no utopía, un mundo que no resultó como quisimos en el futuro. Y ahí escribí esta otra, como te decía, la del amor de clones, que se ganó este premio del Consejo del Día. O sea, mi O sea, camino ya era ahí se utiliza la distopía a propósito, en el fondo, sabiendo cómo era y cómo se podía hacer de una manera ya más directa. claro, porque me iba bien en la distopía, y me gustaba mucho escribir distopía, porque la distopía tiene un rasgo, un filón de ironía, que es muy entretenida, no solamente para quien la lee, sino que para quien la escribe. A mí me hace reír la distopía, porque llegamos a situaciones muy patéticas, lleva al extremo al ser humano, y ahí en ese extremo muestra el hombre su patetismo, o sea, es su negación de la muerte, de la belleza, de la pérdida de la belleza, la pérdida de la juventud. Así que en este futuro que me imagino, la gente no envejece, envejecen igual, pero no se les nota. No acepta la muerte, la fealdad. Bueno, el tema es que en ese análisis eh, hay mucha ironía, y esa ironía es divertida. Es Ahora, divertida. ¿cuánto de eso ves de repente reflejado? Dicen que la realidad supera la ficción. ¿Cuánto de muchas de estas cosas que se imaginan como distopía se ven actualmente en la sociedad? O sea, Bárbara, la realidad siempre supera la fantasía. O sea, de hecho, yo he tomado muchas historias de la realidad. Hay una historia mía, no me acuerdo cómo se llama el cuento, eh, que es exacto lo que pasó una vez creo que en Japón o en China, en Corea, o sea, en un país asiático. Un señor que demandó a su mujer porque lo había engañado, porque él creyó casarse con una mujer bonita. Y resulta que no era bonita, había sido muy fea, porque se había operado cientos de veces. Entonces, cuando tuvieron un hijo, ese hijo salió parecido, por supuesto, a lo que ella había sido inicialmente. Es un Bueno, clásico, porque además cada vez que yo escuchaba eso inicialmente, de hecho yo misma me acuerdo de lo googleado porque sonaba tan irreal y existe efectivamente. Y creo que hasta ganó. ganó, efectivamente, Que era muy- ganó, porque mi hijo era feo, el problema es que mi hijo no había sido bonito y él era un hombre muy estético, parece más. Bueno, eso es un cuento que yo tengo que escribir y que saqué de la realidad, y muchas cosas en la distopía que no tienen la realidad. No es como la ciencia ficción, que es más fantástica. No, en la distopía tiende a tomar hechos de la realidad y a proyectarlos. Los embriones premium. Dime si no estamos haciendo embriones premium. La clonación ya es una realidad, no de humanos, aunque yo creo que igual se han clonado humanos en muchas partes, pero en animales ya es una realidad, se utiliza en ganadería, qué sé yo, y obviamente esos embriones son intervenidos, son mejorados. Entonces, yo tomo las cosas que ocurren, digamos, que ya están ocurriendo en la ciencia, y las proyecto, y no son tan locas, en absoluto. Es que eso probablemente es el toque, la picardía, o lo que hace que sea más atractivo. Son cosas que se ven como más irreales, pero que en realidad igual podrían ser, o ya han ocurrido incluso. Esa conexión con la realidad puede ser un ¿Tú atractivo crees que muy no, grande. tú crees que no existen los clones humanos? Yo creo No que sí, sabemos, porque quizás. más de alguien habrá hecho un clon humano, más algún millonario excéntrico en un laboratorio se clonó, no me cabe duda. Entonces, el tema es ir pensando, ¿cómo van a ser estos clones? ¿Van a ser esclavos nuestros? ¿Van a ser superiores a nosotros? ¿Cómo van a relacionarse entre ellos? Bueno, hay tantas cosas que surgen respecto al futuro, que es interesante de ver, de analizar más a una hora con esta crisis climática, qué sé yo. Finalmente, la distopía también plantea reflexiones, ¿no? Nos deja algo para reflexionar, y eso también me gusta mucho, sobre todo porque me leen niños de liceo, y ahí yo creo que estoy dejando algo para la reflexión. Una semillita que probablemente va a prosperar después. ¿Cómo eligen? Algo, ¿Cómo, ah? algo que quede. Por último, nos ¿Cómo, entretenga, ya bueno.
Bueno, y que se te tenga leyendo ya es muy buena cosa. ¿Cómo, cómo eliges temas? Cuando ya termina un libro o tiene que empezar otro, ¿cómo es ese proceso de decidir de qué se va a tratar y desarrollar esa historia? Sale en tu cabeza, hay ideas que revolotean por ahí, que siempre te inquietan. El futuro para mí, por ejemplo, siempre fue un tema inquietante. O sea, ¿qué va a pasar? La Tierra, cómo estamos arrasando con esto, con lo que tenemos. Siempre fue un tema, la cosa animalista, a mí me preocupa la cosa animalista. Intento ser un buen ser humano con los animales. Bueno, esas cosas están ahí, entonces cuando empiezas a escribir, van bajando, van bajando. También hay historias personales, por ejemplo, historias románticas que tú has vivido y quieres contar, o historias de otros, que te parecen interesantes y siempre quedaron ahí pegadas en algún recuerdo que tú dijiste, escucha, esto tengo que hablar. Bueno, por ejemplo, esta historia que la última que escribí, La hija de Inés, que no es distopía, es una novela romántica de época, es una historia que yo conocí. Yo no viví, no fui la protagonista, por supuesto, es una niña excepcionalmente bonita, qué sé yo. Y ella, bueno, ella fue víctima de envidias, de maledicencia. Bueno, esa historia yo la viví y la quise contar. También están no solamente las cosas que te inquietan, sino que aquellas que tú quieres contar para que se sepa, mira las cosas que pasan, cómo era mi juventud, cómo fue mi juventud respecto de cómo es ahora. Como muy reprimida, estamos también en el tema feminista, entonces quiero contar cómo ha variado, cómo ha ido cambiando. Nosotros teníamos que ser vírgenes, un montón de tonteras que ya afortunadamente eh, han sido superadas. ¿Cómo he visto esos mismos cambios también en la escritura, en la literatura, en la forma de ser? Ya decíamos que incluso el solo hecho de motivar a los jóvenes que lean ya es una gran cosa. Fíjate que En están vez- leyendo más. Yo tengo la sensación de que están leyendo más los jóvenes. A raíz de la pandemia, ha sido algo bueno todo esto que ha pasado. Hay interés en la lectura. Me encanta porque la lectura es humanidad, es autoconocimiento, es aprendizaje, es afinar un poco la inteligencia, la mente, los pensamientos. Me encanta lo que está pasando y lo digo porque en mi editorial, Editorial Forza, han creado incluso una línea, un canal de venta online porque hay demanda, hay mucha demanda de libros. Quizás no tanto en las librerías por el tema del COVID, la cosa del libro físico, que puede ser riesgoso, pero sí a nivel virtual. También están mutando las librerías a venta virtual. Y fíjate que ha habido un aumento, una gran demanda, y sobre todo demanda de contenido para cine, para televisión. Entonces están tomando estas historias para llevarlas a la pantalla, porque además piensa tú que una serie se despacha en 2 o 3 días. Entonces es muy rápido el consumo, es muy acelerado y la demanda de historia entonces es también acelerada. Y ahí yo creo que tenemos un nicho de los escritores. ¿Y cómo influye ahí también el cambio de las redes sociales? Miramos Twitter, nos acostumbramos a escribir y leer en 140 caracteres, tanto así que incluso la misma red social ha esforzado en que la gente al menos haga un clic o trate de leer algo más que el titular. ¿Cómo nos cambia también eso la forma de pensar en justamente en esa línea de lo inmediato y la poca paciencia? Si tú leyeras a Tolstoy o a cualquiera de los antiguos, a Flaubert, no sé, cualquiera de esos que a mí me gustan mucho, porque ahí está el clásico, está la forma de decir, bueno, te pueden morir porque las descripciones son de páginas y páginas y páginas. Bueno, yo me las salto. El tema de la guerra de Napoleón me lo salté entero en la guerra de la paz porque no me interesó. O sea, ha ido variando la forma de escribir. Ahora es sucinto, claro, directo, sin introducciones muchas veces. Hemos ido aprendiendo, no es que hemos ido aprendiendo, ha surgido una forma actual, moderna, de escribir que no es la que existía. Siempre va mutando, esto siempre va acomodando. Ahora, por ejemplo, los cuentos están adquiriendo importancia, los cuentos que siempre han sido como un género menor respecto de la novela, ahora están siendo leídos. De hecho, hay premios Nobel
últimamente, eh, se han dedicado a los cuentos. O sea, ellos escriben cuentos. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Cositas más cortas, más condensadas, sobre temas atractivos. Ahí hemos tenido que, no nos hemos tenido, hemos ido. También ha escrito cuentos, de hecho. Yo tengo Ah, uno claro, que ahí 12 está ya. cuentos de futuro, una vida encantadora. Sí, me encanta este libro, uno de mis preferidos. No sé por qué, lo encuentro bonita la tapa. No, pero seguro por algo más que eso, ¿no? Sí, es bonita la tapa, es bonita. Es Es bonita, tiene bonito. ahí una mariposa de mentira, o sea, de mecánica. Un dron mariposa. ¿Qué viene Bueno, ahora? ¿Y qué tan difícil ha sido la pandemia para el género? O bueno, o en este caso, dice que incluso ha sido una oportunidad, se han abierto más espacios, la necesidad también de ir integrando cosas nuevas. sí, a la lectura. Mira, fue curioso, ¿ah? Porque yo conversaba con varios autores y al principio de la pandemia esto nos apagó un poco, como que nos quedamos como secos, así como para adentro. Y a mí me costó mucho retomar la escritura en pandemia. Y le pasó a bastantes escritores, ¿ah? Lo he conversado con amigas de España, por ejemplo, que también estuvieron paradas con su trabajo. Pero ahora, como que quizás no fue estar paradas, creo que fue estar recogiendo y procesando información, temas, porque bueno, hace poco empecé, volví a retomar escritura y ya pasado a otros, con mucha energía, con muchas ganas. Así que ahora estoy en otro libro que espero sacar ya el próximo año, que no es distopía, que es un libro feminista, que se llama Las Extintas, y que trata sobre mujeres que ya no van a existir, como la solterona, por ejemplo, la solterona que nosotros conocimos, una mujer que se queda cuidando a la mamá, que no tuvo hijos. A esas mujeres ya desaparecieron, ahora las mujeres no se casan porque no quieren, no tienen hijos porque no quieren, toman sus decisiones, no tienen nada que Las ver con eso. relaciones con los gatos, perros, ha cambiado totalmente también. Ya no son mascotas, que son prácticamente hijos para muchas personas. Exactamente, o sea, ya esa mujer que se consagraba a la madre y que no tenía una vida propia, esa mujer ya desapareció. También está desapareciendo la nana, y ya no hay nanas como la Mama Rosa, por ejemplo. Esa ya no existe. Eh, la Lolita que era discriminada porque era bonita, porque tenía muchos colores, qué sé yo, pasaba a ser la suelta, la mosqueada, el pastel mosqueado, un montón de, la P5T1, eso también ya no es así. Hay muchas libertades que ustedes han ganado que nosotros no tuvimos. Entonces, yo estoy registrando la personalidad, la historia de esas mujeres, para que también veamos cómo hemos ido avanzando, Evolucionando. sí, como corresponde. Alicia, ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Para todos quienes estén interesados, les parezca entretenido también, ¿dónde te pueden encontrar? Los libros están en Amazon, pero yo te diría que la forma más rápida, o sea, los libros virtuales, o sea, el texto en estas pantallitas, qué sé yo, están en Amazon, pero quien quiere el libro físico está en Forja, Editorial Forja, www.editorialforja.cl, ahí se piden, te los despachan, son muy eficientes, todo muy bien. Porque en librerías también los podría encontrar, pero no sé si hayan, digamos, si estén todos, cuáles son los que. Creo que el último está, pero en librería Antártida. Pero Claro. son muy pocos los ejemplares que tienen. Si hay una cosa que para algunos no cambia, es el gusto del papel. Pues, es la sensación de tener el libro en la mano y de hojearlo, insuperable. Muchísimas gracias, Alicia, por haber conversado con nosotros y el mayor de los éxitos en todo lo que venga. Muchas gracias a ustedes por darle espacio, como te decía, a los libros, a los autores chilenos. Estamos siendo publicados afuera, ¿eh? Eso es interesante, con este último libro esta antología que también apareció en el Mercurio hace como una semana atrás. Estamos siendo publicados afuera, y así que estamos
haciendo nuestro camino. Bueno, que sigan los éxitos entonces, muchas gracias y a todos quienes nos acompañan, sigan junto a nosotros, descubriendo, haciendo estas reflexiones, conociendo puntos interesantes aquí en emol.com.